Hola amigos, el vídeo que les voy a mostrar a continuación no es mío, es de un amigo mío que me pidió que no revelara su nombre, así que si lo conocen, les pido por favor que no revelen su identidad, y sin más que decir disfruten el vídeo mariquitos. Traigo mi crítica y análisis de Rurouni Kenshin, o mejor conocido en nuestro continente como Samurai X. En fin, empecemos. Rurouni Kenshin, considerado por varios como la obra maestra de Nobuhiro Atsuki, fue un manga del género shonen, de 28 tomos, el cual nos describe la vida de Kenshin Himura, luego de dejar de ser un asesino conocido como Batuzai, sus inicios como vagabundo, y sus posteriores enfrentamientos para velar por la paz de la nueva era, en la cual él contribuyó, como lo fue la restauración Meiji. Uno de los grandes clásicos del anime, hay que admitir que Nobuhiro Atsuki utilizó aspectos muy importantes de la historia de su país, para crear esta grandiosa obra. Ahora analicemos, un poco las principales sagas que nos muestra Rurouni Kenshin. La historia se divide en tres partes importantes. La primera parte nos narra desde el inicio de la historia, con la reaparición de Kenshin, 10 años después de la restauración, la introducción de los personajes principales y de los secundarios, y las primeras aventuras y enfrentamientos que tuvieron los protagonistas. Esta primera parte termina con el enfrentamiento con el grupo de los Oniwa Bansu, liderado por Aoshi. En sí, esta primera parte comenzó de manera simple, a comparación de todo lo que se narraría posteriormente. En la segunda parte, nos encontramos con una de las sagas más famosas, como lo fue la saga de Makoto Shishio. En esta parte, Kenshin decide regresar a Kioto a lidiar con la nueva amenaza de Japón como lo era Shishio, el sucesor de Batuzai, quien trataba de apoderarse de este país, liderando al grupo de asesinos conocido como el Yupon-Gatana. Carajo, con solo recordar esta saga me siento muy emocionado, ya que es en este momento donde comienza la intriga, la aparición de personajes inolvidables, enemigos muy fuertes, técnicas muy interesantes, la pelea final contra el Yupon-Gatana fue uno de los mejores enfrentamientos que vi en mi vida, y una historia muy memorable, la cual quedó entre las leyendas del anime. Pero lamentablemente, después de la grandiosa saga que fue la de Makoto Shishio, de cierta manera, los del anime cagaron la excelente historia de Rurouni Kenshin, poniéndole infinidad de relleno hasta el último episodio de esta adaptación. Por la recontra mismísima. En su adaptación al anime, se siguió la historia original hasta el tomo 17, posterior a esto, se introdujo diversas sagas de relleno, las cuales analizaré de manera rápida y algo generalizada. En el anime, después de la saga de Shishio, nos introduce a la saga de relleno de Shogo Amakusa, en donde Kenshin y sus amigos tratan de evitar que, el autoproclamado Mesías, realice un golpe al Estado japonés. Debo admitir que pese a que sea relleno, esta historia fue muy interesante, ya que nos muestra de cierta manera cómo fue la introducción del cristianismo en esa época, las reuniones secretas de los cristianos, las persecuciones que habían, así como también nos mostró una de las escenas más tristes del anime, como lo fue la muerte de Santa Magdalia, o mejor conocida al final como Sayo, en los brazos de Sanosuke. Carajo, muy conmovedora esa parte, muy triste, muy emotiva, muy memorable. Al finalizar esa saga, siguieron con el relleno, donde los protagonistas se encontraban con ciertas personas a las cuales ayudaban, viajaban, rescataban, entre otras cosas, que no me llaman la atención. En sí, las historias no eran tan malas, a comparación de otros rellenos, pero nada de esto se podía comparar a lo que en realidad se estaba llevando en el manga, como lo fue la saga de la venganza de Enishi. Para realizar esta crítica, decidí informarme más de lo común, y terminé encontrándome con los últimos tomos del manga, es decir, la tercera y última parte de la historia conocida como la saga de la venganza de Enishi, o también conocida como la saga de Jinchuu. Nos muestra más que nada, meses después de los sucesos en Kioto, la reunión de un grupo conformado por 6 personas, los cuales tenían algo en común. Rencor hacia Batuzai por diversas razones, y a la vez tenían sed de venganza. Entre ese grupo se encuentra Enishi, quien tiene el objetivo de hacer la vida de Kenshin un infierno, por todo lo que le hizo a él, y a su hermana Tomoe en el pasado. Y así es como se inicia esta saga en donde los protagonistas se enfrentan a esta nueva amenaza del Jinchuu, que en español significa más o menos, justicia terrenal. Es decir, si no hay justicia divina, habrá justicia del hombre. A la vez, en medio de esta última parte, hay un flashback, en el cual por fin conoceremos sobre el pasado de Kenshin como destajador, las peleas por la nueva era, el origen de su cicatriz en forma de cruz, y sobre todo la relación que tuvo con Tomoe, y también su primer encuentro con Enishi. Y con todo eso termina la historia de Rurouni Kenshin.
Carajo, aún me pregunto por qué no utilizaron esa excelente historia en el anime, se pudo haberla aprovechado al máximo en vez de poner solo relleno inútil. Pero, creo que me olvido de algo, ¿qué será? Ah, ya sé, las ovas finales. Por la grande. Si les soy franco, ahora que estoy leyendo la última parte del manga, estas ovas no me gustaron para nada. A continuación les diré el análisis y la razón por la cual no me gustaron. Nos encontramos con la primera ova. Rurouni Kenshin Tsuyoku-en, la cual consta de 4 capítulos, cuyo argumento se basa en el flashback de la venganza de Enishi, es decir, veremos la versión animada del pasado de Kenshin y su relación con Tomoe. Bueno, con esta ova no tengo muchas quejas, ya que al menos la historia no se vio muy afectada, fue algo fiel al manga. Pero yendo a lo negativo, lo que no me gustó fue el hecho que el diseño de los personajes, como el de Kenshin, fue cambiado. Aunque era un poco más estilizado, yo estaba muy acostumbrado al diseño como aparece en el anime y en el manga. Otra cosa que no me gustó fue el hecho que la historia era muy seria, y con un ambiente más frío. En el manga, había mucha seriedad, pero también había unos cuantos momentos graciosos y felices. Y ahora con la segunda ova. Rurouni Kenshin Seisen. La cual detesto de una manera considerable. Esta ova consta de 2 capítulos. El argumento nos ubica en un futuro, en el cual Kenshin participa en la guerra china-japonesa, Kaoru permanece en el dojo esperándolo, su hijo Kenji, al no tener a su padre cerca, decide ir con Seijuro Iko a que le enseñe a ser un espadachín, y los demás no tienen mucha participación. A la vez, Kaoru comienza a recordar hechos que sucedieron en el anime, como la pelea con Kurogasa, con Shishio, y finalmente la pelea con Enishi. Esta última yo la considero como el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen del resumen del resumen de lo que fue en realidad la venganza de Enishi. Con respecto a lo negativo, no me gustó el hecho que todos en esta ova siempre estuvieran tristes y melancólicos, sobre todo Kenshin, carajo, la personalidad de este personaje me agradaba, pero en esta ova cagaron lo que fue su personalidad, haciéndolo melancólico, triste, y por poco un emo. Y lo que más me enfureció fue su final. Fue muy, pero muy triste como para hacer llorar a Saito. Ese final no se lo merecía la obra de Nobuhiro Atsuki. Ahora bien, con todo esto que acabo de criticar no quiere decir que no me gustan las historias tristes, a mí me gusta el drama y la tragedia, pero pienso que estas ovas quitaron la esencia del anime que me había gustado por tanto tiempo. Si estas ovas no hubieran tenido nada que ver con Rurouni Kenshin, me hubieran encantado, pero lamentablemente, en mi opinión, para mí son una patada en los gemelos. Si les fascinó todo lo que fue Samurai X, y si quieren saber el verdadero final de esta historia, yo recomiendo que lean el manga desde el tomo 18 para que se queden conformes. Pero si nunca vieron este anime y les gustan las historias trágicas, yo les recomiendo que vean las ovas. Bueno, francamente no les recomendaría, pero trato de ser imparcial. Como un dato extra, por un tiempo Eiichiro Oda, creador de One Piece, fue el asistente de Nobuhiro Atsuki. Posteriormente Oda sacaría su propio título, como lo es One Piece. Además, en un capítulo del manga, Nobuhiro Atsuki le hace una especie de homenaje a su antiguo asistente. ¿Lo reconocen? En conclusión, Rurouni Kenshin fue una obra que encantó a varios en su niñez, de los cuales yo me incluyo, cuando Cartoon Network era esto, y no esta mierda. Esta obra la recordaré por mucho tiempo, ya que historias como estas son difíciles de olvidar. Y espero que en un futuro no muy lejano, los productores del anime, consideren animar la última parte del manga, y concluir de una manera digna el trabajo que comenzaron. Bueno, creo que eso es todo, comenten, critiquen, sugieran, punteen, suscríbanse, o compartan el vídeo por favor, muchas gracias. Bueno, me quito y hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado ese vídeo tanto como yo, y si ya descubrieron quién es el autor, no se les ocurra revelar su identidad o perderán sus miserias mientras duermen, jajajajaja, adiós y hasta la próxima.